Presta mucha atención porque en las próximas horas vamos a ver cómo el precio de Bitcoin resuelve esta estructura operativa e inicia el próximo movimiento. Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. David Sachs: Bitcoin es la vía para separar el dinero del Estado. Venta agresiva de capital de riesgo enfría la temporada de altcoins. Reelección de Caroline Crenshaw en la SEC preocupa a la industria cripto. Ventas de NFTs en Ethereum muestran caída en volumen semanal de diciembre. Y El Salvador registra ganancias no realizadas en sus tenencias de Bitcoin. Pero antes vamos a revisar cuál es la situación de Bitcoin a nivel técnico. En anteriores vídeos estuvimos comentando cómo teníamos esta estructura en el gráfico de 4 horas, habíamos identificado ya algunos de los primeros eventos y en estas últimas horas estábamos viendo cómo el precio de Bitcoin tenía aquí un intento de ruptura de zonas de resistencia. Después de este intento de ruptura fallido, el precio terminaba reingresando en la estructura y aquí veíamos cómo teníamos una limpieza local de toda esta zona operativa, llevándose por delante muchísimas posiciones en long. Eso sí, después de esta limpieza masiva dentro de la estructura, veíamos un rebote que llevaba al precio otra vez a intentar romper la resistencia. Y en estas últimas horas lo que hemos estado viendo es cómo el precio de Bitcoin ha continuado lateralizando sobre estos niveles. Ha sido un fin de semana especialmente aburrido, no hemos tenido prácticamente volatilidad y de hecho es que lo que más estamos viendo de volatilidad es en estas últimas horas, ahora que ya estamos en lunes y empieza a abrir el mercado. Así que nada, a partir de aquí lo que tenemos que estar es pendientes de ver cómo reacciona Bitcoin, ya que la aceptación que ha habido durante este fin de semana considero que se debe principalmente a lo que suele suceder, que es que el precio lateraliza. Y lo importante va a ser ver si desde aquí el precio de Bitcoin tiene un rechazo del reingreso gracias a presión compradora para continuar con la tendencia alcista, donde tendríamos como objetivos buscar esta zona de los 102.000 y luego esta otra de los 103.915 para luego poder continuar con esa tendencia alcista, y luego tenemos la otra posibilidad que sería si el precio de Bitcoin termina reingresando en la estructura, perdiendo esta zona de soporte que está teniendo en el corto plazo y consolidando ese reingreso en cualquiera de los dos niveles de ventas. Porque sí, recordemos que tenemos la zona de la resistencia en torno a los 99.630 y luego tenemos la zona de ventas de los 98.427. Cualquier rechazo sobre alguna de estas zonas operativas podrían indicar un movimiento de continuación bajista hasta esta zona de soporte de los 90.800. Ese sería el principal objetivo tras consolidar el reingreso. Pero va a ser bastante dependiente de lo que suceda primero en esta zona operativa de aquí. Ver si tenemos una consolidación de la ruptura o si volvemos a perder este soporte que se está intentando generar en el corto plazo en los 99.630. Depende de lo que suceda en las próximas horas, tendremos que ir ajustando nuestra operativa a esto. No considero que esto sea el movimiento de limpieza de la estructura operativa por un sencillo motivo, y es que no cumple el mínimo de desarrollo. Podría llegar a serlo, pero a mí me daría más confianza que primero viésemos una limpieza de todos estos máximos para luego reingresar, y ahí sí que consideraría que esa potencial limpieza de zona de máximos pues es más probable que sea el movimiento de limpieza oficial de la estructura y que no sea simplemente un uptrust como creo que puede estar siendo este movimiento alcista. También muy atentos porque en esta zona de ventas tenemos confluencia con el VWAP mensual en torno a los 98.400 y ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Como veis, si hacemos zoom out veremos cómo limpiar una zona operativa donde había mucha liquidez de shorts durante este movimiento alcista y luego vemos que hay un poco de liquidez desde los 89.290 hasta los 88.245. Si hacemos zoom tenemos aquí en los 104.883. Vamos a hacer un poquito de zoom para ver aquí cerca del precio en estas últimas horas qué es lo que se ha formado y principalmente veo más liquidez en zona de shorts. Tenemos desde los, podríamos decir, 102.620 hasta los 103.015, una zona operativa bastante cargada. Y luego tenemos aquí en los 80
98.275 y en los 96.660. Respecto a la liquidez de 100X, teníamos esta zona operativa y como veis la han limpiado recientemente, por lo que ya no nos interesa. Luego tenemos aquí liquidez en los 103.800, que todavía se mantiene. Respecto a la liquidez de 50X, también veíamos en zona de shorts sobre este mismo nivel. Queda un poco en torno a los 101.675, tenemos en los 102.957 y tenemos en los 104.250 aproximadamente. En zona de longs tenemos desde los 98.420 hasta los 98.000 prácticamente. Respecto a la liquidez de 25X tenemos bastante desde los 102.600 hasta los 103.300 y luego en zona de longs tenemos desde los 96.700 hasta los 96.255. Y bueno, respecto a la liquidez de 10X recordemos que queda bastante todavía en zona de shorts, desde los 104.637 hasta estos 108.195 prácticamente. Y luego en zona de longs también tenemos bastante desde los 89.140 hasta los 86.597. En Bookmap estamos viendo cómo ha vuelto a aumentar el volumen de compras en la zona de los 95.050. Tenemos también algunas ventas recientemente en los 103.000 y se mantienen las compras en los 90.000. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo liquidez desde los 98.210 hasta los 95.450. En los CVDs lo único que destacaría son algunas compras agresivas por parte de Bybit, también por parte de OKX. Aquí hubo compras y ventas desde Bitfinex, así que bueno, yo creo que el balance en general termina siendo positivo. Pero bueno, tampoco cambia mucho la cosa, ¿eh? Vamos a ser sinceros porque como veis aquí tuvimos unas ventas y se terminó recuperando más o menos. Y luego tenemos aquí recientemente compras por parte de Binance también. Coinbase, como veis, de momento sigue sin funcionar, pero recordad que esto creo que es más cosa de la plataforma que del propio Coinbase en sí. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez desde los 99.370 hasta los 98.710 y luego los mapas de high leverage, como veis, no me están cargando por algún motivo que desconozco. Y ahora vamos a hablar de las noticias que teníamos para hoy. Comenzamos con David Sacks, que recientemente ha sido nombrado por el presidente electo Donald Trump como asesor principal en inteligencia artificial y criptomonedas. Este ha elogiado a Bitcoin por su capacidad para proteger contra la inflación y resistir a la censura. Sacks sugiere que Bitcoin podría disociar el dinero del Estado, similar a cómo la Iglesia y el Estado se separaron históricamente. El mercado de altcoins ha experimentado ganancias significativas tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sin embargo, el inversor de capital de riesgo Felix Hartmann advierte que a medida de que los inversores institucionales aumentan la toma de ganancias, el impulso podría inclinarse a la baja, resultando en caídas pronunciadas en los precios de las altcoins. El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos votará sobre la posible reelección de Caroline Crenshaw como comisionada de la SEC, conocida por su escepticismo hacia las criptomonedas y su oposición a los ETFs de Bitcoin. Su posible reelección ha generado preocupación en la industria cripto, que teme una continuación del estricto enfoque regulatorio. En la primera semana de diciembre, los NFTs registraron un volumen de ventas de más de 187 millones de dólares, continuando una tendencia al alza iniciada en octubre. Ethereum lideró las ventas con 92 millones de dólares, impulsado por colecciones populares como Pudgy Penguins y CryptoPunks. Tras la reciente subida de Bitcoin por encima de los $100.000, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó que las ganancias no realizadas del país por sus inversiones en Bitcoin ahora superan los 333 millones de dólares. El Salvador, que adoptó Bitcoin como moneda de curso legal en 2021, ya hace 3 años de esto, ha acumulado 6.180 bitcoins desde entonces. Mi pregunta es, ¿dónde están todos aquellos que estaban diciendo que Bukele estaba arruinando al país, que lo iba a llevar a la quiebra con estas inversiones? Ahora parece ser que
no les importan tanto. Respecto a Ethereum, recordemos que en anteriores vídeos estuvimos comentando esta acumulación que tuvimos por aquí, una acumulación que se terminó por resolver y que llevó al precio a los tres objetivos que habíamos marcado. Teníamos los 3.790, los 3.898 y los 4.050. Estos tres objetivos ya fueron alcanzados y en los últimos vídeos estuvimos comentando cómo habíamos visto una señal que podría indicar que el precio de Ethereum estaría perdiendo fortaleza alcista. Y es básicamente esta vela de aquí donde estábamos observando presión vendedora. Vemos una mecha bastante amplia con un pico de volumen significativo y entendemos por lo tanto que en este tercer objetivo ya estaba habiendo una toma de profits bastante más significativa que la que pudo llegar a ver en los anteriores objetivos que teníamos. Y por lo tanto considerábamos que era más probable que el precio pudiese finalizar esa tendencia alcista. De momento estamos viendo que así ha sido, vemos cómo la tendencia de momento ha frenado y comienza a desarrollar este movimiento lateral. Desde mi punto de vista creo que todavía no tenemos los suficientes eventos para poder establecer la estructura, pero vamos a poner aquí un primer planteamiento para luego ir evolucionando en los próximos análisis. Vamos a tener el soporte de esta estructura sobre los 3.925 y la resistencia sobre los 4.888. De considerar esto un buying clímax, esto el AR y esto el ST, habríamos finalizado la fase A, por lo que tendríamos que ver que el precio continúe lateralizando sobre estos niveles para poder completar y empezar a buscar oportunidades operativas en la estructura que estamos planteando. Si por el contrario perdiese, por ejemplo, el soporte y comenzase una tendencia bajista, pues entonces tendríamos que hacer un reanálisis de la situación y ver qué posibilidades podríamos tener sobre el gráfico. De momento esto es lo único que veo después de la operativa que hemos tenido en estos últimos días. Así que ahora tocará tener un poquito de paciencia para ver cuáles pueden ser las siguientes oportunidades que nos puede dar el mercado en el caso de Ethereum. En el caso de Ethereum estamos viendo los mapas de liquidaciones de Trading Different, como durante el último movimiento alcista se llevaron muchísima liquidez de shorts. Creo que también esto tuvo cierto impacto en esa señal que comentábamos antes, ya que probablemente podrían haber utilizado estas liquidaciones como contrapartida, y vemos como a partir de aquí pues bueno, se pueden llegar a generar algunas zonas operativas con un poco de liquidez, pero como veis no es tanta como la que había antes. Vamos a destacar sobre todo estos 4.130, estos 4.053 más o menos, y luego esta zona de los 3.875. Respecto a la liquidez de 100x, ya han limpiado todos los niveles que se han ido cargando en estas últimas horas. Respecto a la liquidez de 50x, veíamos que aquí en esta zona se había cargado, lo limpiaron al milímetro y rebotó, y vemos que hay bastante liquidez en torno a los 4.050. Respecto a la liquidez de 25x, tenemos en esta zona de los 4.130 y luego en esta otra de los 3.870. Y por último, respecto a la liquidez de 10x, recordemos que ayer ya habíamos comentado, bueno, ayer no, antes de ayer habíamos comentado que había limpiado toda esta zona operativa, ¿vale? Ya habíamos visto cómo toda la liquidez que había en estos niveles se lo había llevado, y a partir de ahí pues lo único que veíamos era un poquito en los 4.225, pero la cantidad es muy poca. Luego en el multibook estamos viendo algunas órdenes de compra en torno a los 3.900, también estos 3.850 y sobre todo en los 3.800. También vemos un poquito en los 3.750. Y en los mapas de The Kingfisher estamos viendo tres zonas operativas interesantes. En este caso las tres están en zona de longs. Tenemos estos 3.910, tenemos los 3.730 y tenemos los 3.627.